Hola alumnos, ahí está. Hola alumnos, bueno, voy a tratar de aplicar hoy en esta clase este programa Loom, en donde yo les paso el link y se abre en este video, en donde ustedes van a poder ver como si fuese la pantalla directamente de mi computadora. Me resulta más fácil para tener que explicar el trabajo práctico que tienen que hacer. Voy a achicarme, a ver si puedo porque aparece muy abajo. Bien, voy a ir a la clase en donde yo les doy el siguiente trabajo. Vamos a encontrar, punto acá, vamos a ver lo que veníamos del trabajo anterior, trabajando que era lo del teorema de Tales, pero sobre semejanza de triángulos y los criterios de semejanza, que era lado, ángulo, lado, 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 ángulo, ángulo. Cualquiera de esos tres nos va a servir ¿para qué? Para determinar que estos triángulos son semejantes. ¿Por qué queremos nosotros probar que esos triángulos son semejantes? Para poder ahí recién utilizar el teorema de Tales sobre las proporciones de los lados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta si estos, verificar o demostrar que estos triángulos que tenemos acá son semejantes. No son iguales porque este es más chiquito que el grande, pero puede ser que sea semejante. Puede que haya una razón, o sea, un número que multiplicado 8 me dé 32 y un número que multiplicado 6 me dé X. Nosotros vamos a tener que encontrar esa razón o utilizar el teorema de Tales con la proporción. Bien, para utilizar Tales vamos a tener que demostrar primero que son semejantes. O para demostrar que hay una razón en común, también tenemos que demostrar que son semejantes. Entonces acá nosotros vamos a tener un ángulo recto que se marca con un cuadradito. Pero de este lado también, en B vamos a tener un ángulo recto. Entonces, ya tenemos dos ángulos en común. D y B son iguales. Pero acá van a compartir a O, el ángulo O, y por ser opuestos por el vértice, va a hacer que estos ángulos sean iguales. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Voy a tener el criterio ángulo-ángulo. Entonces yo ya puedo decir que estos triángulos son semejantes por el criterio de AA. Entonces, una vez que ya demuestro que esos son semejantes, puedo decir que entonces son proporcionales los lados. Y se acuerdan que yo decía, el lado puedo hacer del triángulo grande al chico o del chico al grande. Yo siempre utilizo el grande, así que voy a utilizar este 32 acá y le va a corresponder este lado, porque está como invertido en espejos. Tienen que buscar siempre la forma de encontrar qué lado es el que es homólogo, el que corresponde. Si yo tengo de O a B, que es el lado más largo de este costado del triángulo, entonces acá en el ángulo recto, este es el más largo. O sea que a 32 le corresponde 8 y a X le corresponde 6. Entonces voy a escribirlo como el teorema de Tales como 32 sobre 8 igual a X sobre 6. Ojo, no es 6 sobre X. Siempre si arriba pongo los datos del triángulo grande, abajo van a ir los datos del triángulo chico. Entonces, al despejar, voy a poder encontrar que el lado que me faltaba era igual a 24. ¿Cómo lo verifico? Bueno, si yo a 8 lo multiplico por 4, me da 32, ¿no? Entonces a 6, cuando lo multiplique por 4, me va a dar X. Esa es la razón, 4 es la razón, que es lo que yo pongo acá, lo verifico de esa manera. Si yo hago 32 dividido 8, al 32 lo divido en 8, me va a dar 4. 4 va a ser la razón por la que yo multipliqué a 8 para llegar a ser 32. Lo que yo me pregunto acá es, ¿por cuánto multiplica 8 para llegar a 32? Por eso hago 32 dividido 8, porque es la inversa. Entonces, encuentro que es 4, entonces voy a decir que 4 por 6 es 24 y es el lado de este costado que me falta. Pero siempre esto lo tengo que hacer si yo demuestro primero que sean semejantes. Yo no puedo aplicar tales si no digo que los triángulos son semejantes. O si no están, como vimos en una de las primeras clases, si no están atravesados entre paralelas. Bien, yo les doy una tarea acá de investigación en donde les pregunto, según sus ángulos, cómo se clasifican los triángulos del punto 3 de la clase anterior.
O sea, sobre este trabajo estoy hablando. ¿Cómo son estos triángulos entre sí? Después les digo que enuncien el teorema de Pitágoras, van a tener que buscarlo, enunciarlo con sus palabras y escribir la fórmula, porque tiene una fórmula. En el punto 3 le digo, el teorema de Pitágoras se utiliza ¿en qué? En triángulos, acutángulos, rectángulos u obtusángulos. El teorema de Pitágoras solo se aplica para un tipo de triángulos. Ustedes tienen que contestar acá para qué tipo de triángulos. El punto 4 dice cuándo suman los tres ángulos, cuánto suman los tres ángulos de todos los triángulos. Bien, la suma de los ángulos inferiores de un triángulo puede ser rectángulo, obtusángulo, acutángulo, no sé, según sus lados, escaleno, isósceles, eh, equilátero, cualquiera sea el triángulo que tengamos, sus ángulos interiores, o sea, A más B más C, los tres, siempre me va a dar un valor. Ustedes me van a decir cuál es esa propiedad y cuánto vale. O sea, los A más B más C va a ser igual a qué. Es lo que me tienen que contestar ahí. Luego empezamos con el tema de razones trigonométricas, donde yo establezco los siguientes. Dado un triángulo rectángulo, bueno, acá yo los nombro, vamos a mirar este de acá al costado. Yo tengo este triángulo rectángulo. Siempre es rectángulo porque va a haber un ángulo que forma un recto, un ángulo de 90 grados. Si yo apoyo la punta de una hoja, que es forma un ángulo recto, me voy a dar cuenta que justo coincide con esto, ¿no? Entonces, este es un ángulo rectángulo, por eso el triángulo es rectángulo. Bien, los que están al costado, los lados que están al costado de este ángulo recto se van a llamar catetos, siempre va a ser así. Y el lado que queda, que está opuesto a este ángulo recto, se llama siempre hipotenusa. Entonces tenemos el ángulo recto y a sus costados los catetos. Siempre al frente la hipotenusa. Luego, cuando nosotros trabajamos razones trigonométricas, ¿qué hacen las razones trigonométricas? Establecen una relación entre los lados de un triángulo rectángulo y sus ángulos agudos. ¿Quiénes son los ángulos agudos? Bueno, si este es 90 grados, estos dos que quedan acá siempre van a ser agudos. ¿Por qué? Tiene que ver con esta pregunta de acá, con la pregunta 4. Porque siempre va a dar 90 estos dos, la suma de estos dos. Bien, entonces siempre van a ser agudos estos que están acá. Entonces lo que hacen es establecer una relación con esos ángulos agudos y con los lados del triángulo. Entonces siempre la hipotenusa se va a seguir llamando hipotenusa. Pero depende qué tomemos, si tomamos este de acá abajo, que es alfa, o este de acá arriba, que es beta, vamos a tener ángulos opuestos o adyacentes, porque depende de donde yo me posicione. Si yo me posiciono acá, en donde está beta, van a seguir llamándose catetos los que están al costado del ángulo recto, ¿ven? Pero va a ser el cateto opuesto al ángulo beta, va a ser este de acá abajo. Mientras que el adyacente siempre está pegado al ángulo, va a ser este. En cambio, si yo me posiciono sobre alfa en esta punta, ¿quién va a ser el opuesto? Y va a ser este. El cateto opuesto va a ser este, mientras que el cateto adyacente va a ser este de costado. Lo de adyacente y opuesto varía, depende de qué ángulo tomemos. ¿Se entiende esto? Luego, lo que establece la trigonometría dice que va a haber unas razones. Cuando hablamos de razones, hablamos de una igualdad de proporciones. Entonces, vamos a tener, cuando hablamos de proporción, hablamos de una división, de un cociente, de una forma de fracción. La división entre dos cantidades. Entonces, lo que establece acá, en esta razón, es el seno de alfa va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa. Opuesto me refiero a cateto. Entonces, si el seno de alfa, perdón, en este caso toma a tita. El seno de tita, bueno, veamos primero en este triángulo quién es tita. Tita va a ser este de acá abajo. Me paro acá, estoy en tita. La hipotenusa, ¿quién va a ser? Tengo el ángulo recto, al frente está la hipotenusa. Y al costado van a estar los catetos. Entonces, de tita al cateto opuesto, hago tiqui tiqui tic, va a ser 5. Mientras que el adyacente va a ser 12. Y la hipotenusa va a ser 13. Ustedes si quieren pueden poner cateto opuesto de tita a un costado como para acordarse.
va a ser 5. Cateto adyacente de tita es 12. Hipotenusa de tita es 13. Si quieren, para hacerlo más fácil y no confundirse. Entonces, cuando nosotros vemos el seno de tita, nos dice que va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto es 5. Entonces ponemos 5. Lo reemplazamos con 5 sobre la hipotenusa. Dijimos que la hipotenusa es 13. Y luego hacemos 5 dividido 13 y nos va a arrojar un valor que es este, que lo pueden redondear. Entonces, el seno de tita va a ser igual a 0,3846. Luego, con el coseno de tita va a ser igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, me paro otra vez en tita y el cateto adyacente vale 12, mientras que la hipotenusa vale 13. Entonces, hago 12 dividido 13 y me da 0,9231. Lo mismo con la tangente. La tangente de tita va a ser igual a cateto opuesto sobre adyacente. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque muchas veces nosotros tenemos que hallar o un lado o un ángulo que falta, entonces nos va a servir que tengamos en cuenta las razones trigonométricas para encontrar ese valor que falta. ¿Por qué? Porque se relacionan todos, porque guarda una proporción de alguna manera, escondidos. Entonces, de alguna manera, si algún dato falta, lo podemos encontrar a partir de estas proporciones, a partir de estas razones, en tal caso. Entonces, acá yo les marco SOHCAHTOA, que capaz que algunos lo conocen o no, pero es una mnemotécnica que se utiliza mucho para recordar más fácil lo que serían las fórmulas. SOHCAHTOA viene de que seno es igual a opuesto sobre hipotenusa, cateto es igual a adyacente sobre hipotenusa y tangente va a ser opuesto sobre adyacente. Entonces, es una forma de recordar las tres razones trigonométricas, SOHCAHTOA. Bueno, acá les escribí, no hace falta que escriban en la carpeta lo que está en el cuadrado verde. Yo les puse arriba. Todo lo que está en cuadrado verde no es necesario que lo copien en la carpeta, el resto sí. Bueno, entonces acá les pongo lo que es una mnemotécnica. En el punto 5 les hago que marquen, dice marcar la hipotenusa de cada triángulo. Ojo, ojo con esto. Recuerden que solo están los triángulos rectángulos, les aclaré. Eso es lo que les dije recién. La hipotenusa y los catetos son referentes a los lados de un triángulo rectángulo. No podemos agarrar un equilátero que es acutángulo en todos sus lados. Si yo agarro un equilátero que tiene todos los lados iguales, va a tener todos los ángulos iguales. Entonces los tres van a ser agudos. La propiedad de un equilátero es que va a tener ángulos agudos. No puedo decir que tiene hipotenusa ni catetos porque no es rectángulo. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es fijarse, porque eso es muy importante. Antes de siempre aplicar alguna teoría, antes de aplicar algún criterio o algo, tienen que ir a la condición básica. La condición básica de la trigonometría trabaja con el seno, el coseno y la tangente en en triángulos rectángulos. Entonces, cuando yo tengo esto, lo primero que me voy a fijar es si son triángulos rectángulos. Entonces les pongo estos triángulos de colores y ustedes tienen que decir, no hace falta que lo digan, pero tienen que marcarlo aunque sea con este cuadradito como marqué acá, dónde está el triángulo rectángulo, si es este, si es este, si es este. Y a partir de ahí, marcar la hipotenusa. Un ejercicio como más de práctica esto. Luego en el punto 6 ya les doy directamente un triángulo rectángulo en donde les digo que los lados valen 6 y 8 y acá marqué alfa. Entonces primero tienen que hallar BC, que es el dato que falta, con el teorema de Pitágoras, que es lo que le pregunté antes. Van a tener que aplicar Pitágoras. Luego hallar el seno de alfa, hallar el coseno de alfa y hallar el tangente de alfa. Fíjense que, por ejemplo, para hallar el seno de alfa yo me paro en alfa y dijimos que el seno de alfa va a ser igual a opuesto sobre hipotenusa. ¿Cateto opuesto? ¿Quién es? Este de acá, tiqui, tiqui, tic, este es el cateto opuesto. Sobre hipotenusa. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Entonces, si tengo el ángulo recto acá, la hipotenusa está acá. Entonces, me va a quedar que el seno de alfa va a ser igual a CA sobre BC. Y luego reemplazo por los datos, que me va a ser igual a 6 sobre el valor que encuentren acá que vale BC. Y eso es todo. Van a tener que hacer lo mismo con coseno de alfa, con tangente de alfa,
y nada más. Ahora la clase que viene vamos a profundizar un poco más, pero es como una introducción a lo que sería trigonometría, semejanza y proporciones contales. Bueno, yo les quería mostrar, aparte de esto que está acá, que es lo único que ustedes tienen para hacer de tarea, es, ven acá, tienen la pantalla para ver de mi computadora. Pueden buscar en el buscador GeoGebra, descargar, y les va a saltar una página de GeoGebra, que es esta, geogebra.org, y pueden encontrar acá la página de GeoGebra donde pueden descargar distintas aplicaciones, calculadora gráfica, geometría. Yo siempre descargo esta, GeoGebra Clásico 6. ¿Qué es esto? Es un software para trabajar con geometría. Se hizo realmente para geometría, pero después álgebra y geometría, pero todo tiene funciones también para analizar funciones, entonces se puede decir que es para geometría, álgebra y análisis. Ustedes cuando abren este programa, que lo descargan, lo pueden descargar también en un celular. Tiene también una adaptación para celular. Van a encontrar esto. Van a tener una ventana que sería de álgebra. Álgebra es donde se introduce todos los que sean números, datos. Mientras que tienen una ventana acá que es de geometría, en donde tienen los ejes cartesianos y tienen una cuadrícula. Si a ustedes les molesta, porque ahora vamos a trabajar libre, vamos a trabajar con geometría, pueden sacar los ejes y pueden sacar la cuadrícula. Supónganse que estamos así libres. Acá pueden introducir incluso una función cuadrática, una lineal o algo, les va a saltar el gráfico acá de cómo se vería. Nosotros ahora vamos a trabajar con esto. Yo les quería mostrar el hecho de, acá vienen, aparecen unos botones. Esto es opcional, chicos, en realidad. Es para que ustedes aprendan a usar si quieren un software que les va a ayudar a resolver o verificar algunos problemas. Ustedes tienen que pararse acá y van a encontrar que tienen una opción de segmento. Entonces, yo hago clic acá, perdón, se me traba la lengua, y me marca un segmento AB, y acá en la ventana algebraica se ve el segmento AB de longitud 5,34. Si yo quiero darle una longitud fija, puedo directamente decir, acá tengo la opción en segmento da la longitud. Entonces hago clic y digo, quiero que valga 3. Y ahí me marca el segmento que vale 3. Vamos a tener este. Este es más grande, pero vamos a hacer que necesitamos que sea, vamos a dibujar un triángulo rectángulo para comenzar. Un triángulo rectángulo dijimos que tenía un ángulo recto. Bueno, podemos formar un ángulo recto acá, ¿no? Tenemos varias opciones. ¿Cómo formarían ustedes un ángulo recto? Y yo puedo directamente ir con el transportador y marcar acá. Primero dice que marque el punto que está a un lado y luego el vértice. Entonces yo quiero que el vértice esté en A, así que voy a hacer B y después A. Y me marca acá el ángulo que yo quiero. Voy a poner que quiero que sea de 90. Y el sentido antihorario va a ser que se mueva para este lado, mientras que el sentido horario se mueve como las agujas del reloj para este lado. Yo quiero que vaya para arriba la amplitud, así que voy a directamente dejarlo como antihorario. ¿Ven? Ahí me va a marcar un ángulo de 90 con un triángulo, que puedo unir un triángulo acá. Pero, ¿qué pasa acá? Me va a marcar B a la misma distancia que yo marqué este B de acá. Este B', perdón. Este B' va a tener la misma longitud que este B de acá. Yo no quiero que valga así, quiero que valga un poco más, que sea un poco más grande. Entonces puedo directamente hacer pasar una recta y prolongar ese segmento. Por ejemplo, donde dice recta, ustedes tienen que buscar acá recta, ¿ven? Para trazar una recta, ¿qué se necesita? Si yo hago un punto, pues la recta puede ir para distintas direcciones, ¿ves? Pero para dejar una recta quieta voy a necesitar por lo menos 2 puntos. ¿Ven? Si tengo 2 puntos, la recta no se puede mover porque no hay, si yo tengo otro punto acá, no puede pasar por acá y por acá al mismo tiempo. Solo 2 puntos se necesita para trazar una recta. Entonces yo voy a tener esta recta acá y voy a querer marcar un largo de 4, supónganse. Como trazo un lado de 4 acá y bueno, puedo usar
la herramienta de circunferencia, centro y radio. Entonces voy a hacer un punto acá en la circunferencia y un radio de 4, si quiero que tenga un 4 la longitud. ¿Por qué utilizo esto? Porque si yo hago un segmento dado la longitud me lo va a hacer horizontal y yo quiero que esté para este lado. Entonces, ¿qué hago? Una circunferencia. En cualquier punto que yo me pare sobre esto va a ser 4 porque el radio es 4. Entonces, justo acá, este radio va a ser 4, o sea que esta longitud va a ser de 4. Entonces yo voy a querer encontrar este punto que se intersecten estas dos figuras. Bueno, acá hay una opción que dice intersección. Voy a poder intersectar este círculo con esta recta y me va a marcar este punto F, que es la intersección. Entonces yo tengo mi tercer punto, con 4. Entonces acá hay una forma de figura. Tengo polígono regular si quiero marcar que sean los lados todos iguales de un polígono de 3 lados, de 4 lados, pero siempre los lados van a ser iguales. Yo acá no quiero que sean iguales, así que voy a elegir la opción de polígono solo. Entonces marco F, A, B y vuelvo a cerrarlo, porque si no ven que me queda abierto, en F. Entonces acá tengo mi triángulo. Tengo la opción de ocultar. Si hacen clic derecho, puedo ocultar este objeto que me molesta. Ocultar no es borrar, porque si borro, se borraría todo, porque este punto depende de esa intersección entre los dos objetos que yo hice. Entonces, ¿qué va a pasar? Si los borro, se elimina este punto F. Entonces, tengo la opción de ocultarlos para que no me molesten. Vamos a ocultar el punto B. Listo, no me molesta. Entonces, yo acá tengo mi triángulo formado con el lado 3, el lado, perdón, 5, algo era este, ¿no? Dijimos, acá arriba aparece 5,34 es el segmento B. El segmento AF, dijimos que era 4, y supónganse que yo quiero encontrar la longitud de este largo FB. Puedo usar el teorema de Pitágoras, pero acá puedo verificarlo. Fíjense que acá van a tener arriba una opción que se llama distancia o longitud. Entonces, si yo hago clic en F y en B, o en B y F, lo mismo, me va a tirar cuánto vale ese lado. ¿Ven? Si yo hago B, F, me dice que este es 4, que fue el que hicimos antes, mientras que AB va a ser 5,34. Bien, cuando hago polígono regular, fíjense esto, vamos a marcar 3. Me marco otro polígono, a ver si puedo ir más arriba. Si quiero mover la pantalla, tienen que ir a la opción de mueve y arrastro, ¿ven? Arrastro más arriba. A ver si puedo llevar esto acá. Acá tengo un polígono regular. Y digamos que quiero hacer otro polígono regular. Acá más grande. También. Ay, perdón. Acá pueden volver atrás. ¿Ven que yo me equivoqué? Hice cualquier cosa. No elegí la opción de polígono regular. Así que voy a volver atrás con esta flechita que está acá. Entonces voy otra vez acá. No hago polígono regular. Porque siempre toque polígono común. Voy a hacer un segmento, por ejemplo acá. Y voy a marcar 3. ¿Cómo van a ser estos triángulos entre sí? Según lo que habíamos visto antes. Van a ser semejantes. Porque sus tres tienen ya, 3 triángulos van a ser iguales sí o sí, pero ya vamos a ver que solo 2 son iguales ya es suficiente. Estos dos van a ser iguales. Verifiquemos. Vamos a, acá dice ángulo, la opción en vez de ángulo dada su amplitud, tengo ángulo solo. Entonces puedo hacer, quiero saber cuánto mide H, entonces marco G, después el vértice y después el I. Marqué el de afuera. Uy, me equivoqué, vuelvo para atrás. ¿Qué pasa con esto? Marca al revés. Entonces, en vez de hacer G, H, I, voy a marcar I, H, G. Y me arroja ahí. Esperen que si no puedo mover si no tengo la opción de mover. Me arroja ahí que beta es 60 grados. Bueno, voy otra vez acá a ángulo. Y voy a tener este ángulo de acá. Y también va a ser 60 grados. Como son ángulos, como son, digo, polígonos regulares, los 3 lados van a ser iguales. Ya con eso también puedo decir que como los 3 lados son iguales, uso el criterio L, 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 y estos triángulos entre sí van a ser iguales. Van a ser semejantes, no iguales porque no tienen el mismo tamaño. Sí, semejantes porque
están en escala o están movidos de lugar, pero guardan la proporción, o sea, siguen los lados siendo iguales entre sí, los ángulos son iguales dentro del triángulo, por más que yo lo achique, lo agrande, lo gire, siempre este va a ser semejante a este, porque mantiene las mismas proporciones. Los tres lados en este ángulo, los tres lados son iguales, y en este los tres lados son iguales. Por el criterio de LLL, siempre van a ser semejantes, por más que yo lo achique, lo agrande, lo gire. ¿Ven? En cambio, si yo hago un triángulo así, tic, 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 este triángulo con respecto a este no son semejantes. ¿Por qué? Porque ya de por sí estos tres lados guardan una proporción. Este tiene que ser igual a alguno de estos, este tiene que ser igual a uno de estos, no igual, perdón. Este sobre este tiene que ser igual a alguna razón. Y este sobre este tiene que ser igual sobre la misma razón. Y este sobre este tiene que ser igual sobre la misma razón. ¿Qué quiero decir con esto? Que la imagen que tenga el otro dibujo, la forma, por más que yo la agrande o la achique, no se tiene que deformar. Cuando yo la agrande o la achique, tienen que guardar la misma forma. Fíjense con este de acá. Si yo lo agrando o lo achico, guarda la misma forma. Por eso son semejantes. En cambio, este de acá abajo, yo lo puedo mover para este lado, para acá, pero se deforma. Por ende, este triángulo no es semejante con este. Fíjense que no va a tener ángulo. ¿Hay un ángulo que sea de 60 igual a este? Fijémonos. Hagamos O, N, M, 65. Dice, 95. N, M, O, 36,57. M, O, N, 77,49. ¿Algún ángulo ya de por sí es igual a este de 60? No. Ya de por sí, si no tiene ningún ángulo igual, los triángulos ya no van a ser semejantes. Fijémonos los lados. Los lados ya de por sí, no hace falta hacer esto porque miren, los lados ya de por sí de estos es un equilátero y este no es un equilátero. Entonces ya no va a haber una proporción entre los lados tampoco. O sea, ya encontramos más de un criterio para demostrar que estos triángulos no son semejantes. Bueno, esto solamente le quería mostrar con respecto a este software. Espero que les sea útil. Ahí. Bueno, espero que les sea útil y pueden aplicarlo, pueden usarlo para verificar si tienen un triángulo y quieren saber si hicieron bien la hipotenusa, o también pueden usarlo cuando ahora empecemos a utilizar trigonometría. Eso, esperen un minuto, me achico de nuevo, volvamos al programa. Quienes tengan calculadora científica pueden utilizar el seno de alfa que aparece en la calculadora, que aparece como sin. Sino acá también puedo poner el seno de, y puedo buscar, no sé, alfa, o puedo buscar el que yo quiera. Por ejemplo, le doy el seno de 60 y pueden ponerlo acá. Les arroja que el seno de 60 es 0,87. También se puede usar tipo calculadora. También pueden, si acá ponen que este es beta, yo puedo decir el seno de beta. Supongan que acá dibujaron el triángulo y ya tienen el ángulo acá. Y yo quiero saber el seno de, o la tangente de, o el coseno de beta, que es 60 grados. Entonces voy a tener seno de acá y acá va a aparecer en un rincón como una especie de teclado, donde van a tener acá más números para poder agregar, incluso letras griegas acá arriba. Entonces voy a tener y voy a decir que quiero averiguar el seno de beta y acá puedo introducir la letra beta. O quiero el seno de, no sé, este de acá. Entonces, ustedes pueden buscar acá abajo el mismo símbolo, que sería este de acá. Acá tienen la cruz para cerrar y ven que tengo el seno de esta letra griega y es 0,98.
Entonces también lo pueden usar incluso para verificar el tema del seno, la tangente y el coseno. Volvamos acá. Bien, en la calculadora, ¿cómo van a utilizar esto? Si yo ahora por el momento les estoy dando que reemplacen con la razón trigonométrica, les digo el seno de alfa va a ser igual a, y tienen que poner un lado sobre el otro lado, ¿no? Que puede ser hipotenusa o cateto opuesto, cateto adyacente. Pero ahora más adelante, en la siguiente clase, vamos a tener dado un ángulo en vez de dado los lados. ¿Qué pasa si yo, en vez de darle en un dato de un triángulo, en vez de darle los lados, le doy los datos de los ángulos y quiero que hallen los lados? Bueno, pueden utilizar haciendo la inversa. ¿Viste cómo veníamos haciendo la inversa cuando multiplicamos, dividimos, cuando sumamos, restamos, cuando hacemos potencia, sacamos raíz? Bueno, cuando tenemos el seno de alfa igual a los lados, también pueden hallar el valor del alfa haciendo una inversa, pero no se preocupen, eso lo voy a dar en la clase que viene, pero también tienen que empezar a fijarse si necesitan buscar una calculadora en la casa, si tienen una calculadora científica, no traten de usar la calculadora del celular, porque el seno, si yo quiero sacar, en vez de darles los lados, le doy el ángulo y digo que el ángulo vale 60 grados, ¿no? Como acá, y le digo busquen el seno de 60 grados, directamente ya ponen en la calculadora seno de 60 grados y les va a arrojar el valor de eso, ¿no? El tema es que cuando usan la calculadora, el seno de 60 aparece otra cosa. La calculadora no está programada para trabajar trigonométricamente. Entonces, traten de ir buscando si tienen calculadora científica. Me gustaría que me lo comenten por medio de Facebook, abajo de esta publicación. Eh, Acá también, por eso yo decía, bájense el GeoGebra si quieren, porque pueden introducir también el seno de 60 grados y les va a dar cuánto vale. Entonces también creo que para descargar en la misma página hay una opción que se llama calculadora. A ver si puedo mover esto acá. Acá hay una que dice calculadora gráfica. Dice gráfica, funciones, resuelve ecuaciones, representa datos. Esto la verdad que es un software muy completo, sirve para todo. Si lo pueden tener y empezar, no sé, a mirarlo. No es algo que es obligatorio, no es algo que yo les voy a poner nota, pero es una herramienta que la verdad les va a servir mucho, no solamente para acá, para el resto de lo que tengan que hacer. Bien, pueden entonces bajarse lo que sería calculadora. Yo les aconsejo este GeoGebra Clásico 6, donde directamente pueden, en la hoja de cálculo que aparece al costado, pueden introducir el cálculo que ustedes quieran y se los va a sacar. Es una manera de verificar. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado esta nueva forma que estoy implementando. Creo que algunos profesores ya lo estuvieron usando con ustedes. A mí me lo pasó el profe de inglés. La verdad que se lo agradezco porque también se tomó la molestia de ir traduciendo la página. En mi caso ya estaba traducida porque lo traduce automáticamente, pero me sirvió mucho igual la explicación. Bueno, espero que me comenten alguna duda o algo en el grupo. Saludos y nos vemos el martes.